Bueno, hoy vamos a ver el tema de parálisis cerebral infantil. Vamos a ver un enfoque diferente, este, sobre todo con los temas que hay ahorita de actualidad, con la terminología, con todo lo que hay de novedades en el ámbito de la discapacidad. Entonces, bueno, es bien importante tener claro que la definición de parálisis cerebral es una alteración, un daño en un cerebro inmaduro que es que ya está establecido desde el momento en que se presenta el diagnóstico, ya sea por causas prenatales, postnatales, por algún accidente, etcétera. Entonces va a ser un daño a nivel neurológico, pero que es no progresivo. Y esto es bien importante porque no es una enfermedad degenerativa, es una condición donde hay una discapacidad motora cuando se presenta en los niños. Se le llama parálisis cerebral infantil cuando la etiología o la presentación es en la primera infancia, pero cuando ya se presenta en la edad adulta, nada más se llama parálisis cerebral. La etiología es multifactorial, puede suceder por muchísimos motivos y también en diferentes momentos de la vida. También puede estar asociado a otras complicaciones médicas. Por ejemplo, ahorita yo tengo de paciente una chica que tiene, creo que 16 años, y su diagnóstico original fue una alergia muy grave a un antibiótico que le recetaron por una infección en la garganta, y ese antibiótico hizo que ella desarrollara un síndrome de alergia que se llama Steven Johnson, y pues la chica estuvo muy delicada, estuvo en la terapia intensiva, estuvo intubada, y por una complicación con el síndrome de Steven Johnson, es un síndrome alérgico, fue que se desarrolló la parálisis cerebral. Entonces, tenemos muchísimos motivos y te digo, muchas, tanto etiologías como complicaciones que pueden suceder. Y es muy importante que tengamos claro que el manejo va a ser multidisciplinario. Y la idea siempre va a ser mejorar la calidad de vida. Y en los casos en los que sea posible, trabajar todo lo que va a ser el manejo de vida independiente de las personas. Bueno, como definición tenemos que es un grupo de desórdenes neuromusculares que van a afectar movimiento y postura, van a limitar actividades de la vida diaria. Lo que te decía es algo que es no progresivo, que se va a presentar en un desarrollo, en un cerebro en desarrollo. Entonces se le llama también cerebro inmaduro, ¿ok? Hay muchísimas manifestaciones clínicas y vamos a encontrar también, vamos a platicarlo más adelante, que hay una clasificación que se basa en muchas características importantes. También debemos mencionar que no es una condición que se pueda curar como tal y lo que decíamos no va a ser progresivo, ¿ok? Como estén las manifestaciones que se presenten, el paciente inclusive puede mejorar, jamás empeorar. Y bueno, esto fue descrito por primera vez en 1862 por Sir John Little. Bueno, la epidemiología, vamos a ver que se puede presentar aproximadamente de 1.5 a 6 casos en cada 1,000 niños que son recién nacidos vivos. Entonces depende mucho, pues, del país, de donde se pueda presentar.
por las características de comorbilidad que tiene, esta condición. Y también es importante tomar en cuenta que en los niños que son prematuros y que tienen además bajo peso al nacer, tomando en cuenta que un bebé recién nacido, el peso ideal son 3,5 kilos. Entonces, imagina un niño que pese menor de 1 kilo, entonces va a tener un riesgo todavía mucho más alto, y aquí podemos platicar que el riesgo es de que se puede presentar de 90 niños por cada 1000 recién nacidos vivos. Aquí aumenta muchísimo el riesgo. En nuestro país, todo lo que son las cifras de las personas con discapacidad no están bien documentadas, porque, se realizó el último censo de población y vivienda del INEGI. Pasaban a las casas y preguntaban si en tu casa vivía una persona que tuviera dificultad para caminar, para escuchar, etcétera. Y entonces se mezclaron los diagnósticos, porque tú puedes decir, bueno, sí, un niño con parálisis cerebral puede tener dificultad para hablar, para caminar, puede ser usuario de silla de ruedas, pero un adulto mayor también. Entonces, no hubo preguntas específicas de todas las discapacidades, y hay lugares donde la gente no conoce toda la terminología, entonces es complicado. Todavía no tenemos censado ni la cantidad de personas que hay, ni ciegas, ni sordas, ni con con algún síndrome genético, con cualquier condición. No están todavía bien medidos. Entonces, tenemos cifras aproximadas, pero no son exactas. Bueno, vamos a ir revisando un caso clínico para ir viendo algunas de las manifestaciones. Yo sé que son pacientes que ya han atendido, que ya conocen, que han visto inclusive de diferentes, condiciones. O sea, aunque tengan el diagnóstico de parálisis cerebral, seguramente han visto un chico que llega caminando solo, a lo mejor en compañía, pero que se conduce solo, que habla, que camina, etcétera, que va a la escuela, pero también han visto pacientes que son de custodia, que llegan en silla de ruedas, que no habla, que tiene epilepsia, que tiene otras, este, condiciones, que tiene multidiscapacidades aparte de la parálisis cerebral. Entonces, bueno, en este caso, el paciente es Jesús, es un chico de 11 años, que acude a la consulta porque le está molestando un diente. Entonces, bueno, aquí en la etiología tenemos, como platicábamos, no se sabe la causa exacta que desarrolla la parálisis cerebral, pero sí podemos tener en cuenta qué factores hay, de riesgo alrededor de la vida de este niño. En este caso, fue un bebé que fue pretérmino, fue un bebé prematuro de 34 semanas, que pesó 2,260 gramos. Ambos son factores de riesgo, es el prematuro y el peso. Por otro lado, en factores postnatales también tiene que tuvo hiperbilirrubinemia en la primera semana de vida extrauterina. Y sabemos que las bilirrubinas altas, en grandes cantidades circulando en la sangre, se concentran en bueno, en tres lugares principalmente, lo que son dientes, huesos y sistema nervioso central. Entonces, en los dientes, que ocasionan, pues, pigmentaciones verdes o amarillas. En los huesos también, pero solo que no los vemos. Y en el sistema nervioso central provocan un daño neurológico importante, irreversible, ¿ok? Entonces, por eso es de riesgo cuando nos platican que tuvieron bilirrubinas altas los niños, al momento de nacer. Después presentó un síndrome febril a los 30 días de vida extrauterina, y más adelante hay sospecha de una convulsión. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla que nos habla de algunos de los factores de riesgo.
que tenemos muchos. Los divide aquí en prenatales, que son durante el embarazo, perinatales en el momento del nacimiento y postnatales. Y aquí podemos ver que son tan variados, por ejemplo, prenatal, desde que le falte oxígeno al bebé, algún problema genético, alguna enfermedad metabólica, embarazos múltiples, híjole, esos son de mucho riesgo también. Cuando son embarazos múltiples, no necesariamente todos los bebés, cuando son gemelos o trillizos, no necesariamente todos nacen con la condición de parálisis cerebral, pero sí es posible, este, que el que tenga algún problema en el momento del nacimiento lo pueda desarrollar. Presenta desórdenes por trombos, exposición a teratógenos, fiebre materna, toxinas, traumas abdominales, en fin, son demasiadas las causas que pueden ocasionar o que se han relacionado con el desarrollo de parálisis cerebral. Y entonces el daño neurológico se va a presentar a nivel de la corteza cerebral. Por eso, el problema principal que presentan estas personas es un problema motor, no es un problema de coeficiente intelectual. El problema principal es motor. De hecho, se describe también como una persona que está encerrada en un cuerpo que no responde como esa persona quisiera. Entonces, el problema principal es exclusivamente eso, motor. Claro que vamos a verlo de diferentes formas, porque el tono muscular va a estar alterado. Entonces, puede ser que tengamos un tono hipotónico, que el paciente esté con un tono muy bajo, que presente flacidez, o al revés, que presente espasticidad, que su tono muscular esté súper alto, o que simplemente sea anormal. Es muy común ver debilidad muscular, alteraciones en los reflejos neurológicos y en el equilibrio, sobre todo al hablar de lo que es la marcha. Bueno, esta clasificación es bien importante porque cuando hablas de parálisis cerebral tienes que ponerle nombre y apellido. Entonces no dices nada más, atendí al paciente con diagnóstico de parálisis cerebral. Ah, ok. ¿Qué tipo de parálisis cerebral? Ah, bueno, entonces vas a ver si es espástica o no espástica. Espástica es que tienen un tono muscular alto. Es como si estuvieran haciendo ejercicio de manera permanente. Queman muchísimas calorías y generalmente tienen pesos bajos, porque por más que coman, porque hay chicos que comen muy bien, no pueden subir de peso porque todo el tiempo tienen contracturas musculares. Así que es como si estuviera haciendo muchísimo ejercicio de manera permanente. Por otro lado está la clasificación que engloba a todos los que son no espásticos. Aquí vamos a tener a los que tienen marcha atáxica, los que son disquinéticos, que tienen movimientos descontrolados o involuntarios, los atetoides y también los que son distónicos. Entonces, a los espásticos, que son el porcentaje más grande de los pacientes con parálisis cerebral, de un 70 a un 80%, vamos a ver un tono muscular muy alto, donde vamos a ver esta condición que se le llama hiperreflexia. Cuando en los otros tipos, que son los no espásticos, vamos a ver que tienen diferentes tipos de contracciones musculares. Estos pueden ser intermitentes, pueden ser movimientos involuntarios, o incontrolados. Eso en cuanto a cómo están los músculos. Ahora, en cuanto a la severidad, es importante que especifiques si el paciente tiene parálisis cerebral leve, moderada o severa. Y esto se relaciona con qué tanta ayuda requiere el paciente para las actividades que realiza de la vida diaria. Obviamente, una persona con una parálisis cerebral leve
va a poder realizar de manera independiente todas las actividades de la vida diaria. Una persona que tenga moderada, pues va a ocupar apoyo en ciertas actividades, y una persona que tenga un nivel de severidad severo se le considera un paciente de custodia, que tiene que tener apoyo de parte de otro adulto de manera permanente, para comer, para bañarse, para caminar, para, para todo. Entonces, bueno, aquí está justamente esa indicación de la clasificación leve. Ahora, ya hablamos por la clasificación del tono muscular, de la severidad, y ahora vamos a ver el de la topografía. El de la topografía nos avisa o nos platica cuántos y cuáles miembros están afectados. Entonces, puede ser una monoplejía, donde nada más sea un brazo o una pierna, una diplejía, donde pueden ser dos brazos o dos piernas, ¿sí? Porque di es dos. Hemi, estamos hablando de la mitad del cuerpo, entonces sería un brazo y una pierna. Puede ser también paraplejía, triplejía, que serían tres, y cuadriplejía, que serían los cuatro extremidades, dos brazos y dos piernas. No necesariamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de una triplejía o de una cuadriplejía, no necesariamente los cuatro o las tres extremidades tienen exactamente la misma alteración muscular. A veces, aunque estén afectados los cuatro extremidades, hay alguna que tiene mayor movimiento. Entonces, no necesariamente es simétrico el daño que se presenta. Bueno, el diagnóstico se hace principalmente en base a darse cuenta de que el niño no cumple los hitos de desarrollo en el momento en que corresponde. Entonces, tomando en cuenta que, pues, aproximadamente a los 6 meses el niño ya debería de sentarse para empezar ya con lo que va a ser su alimentación. A los 8 ya debería de estar gateando, y al año debería de estar caminando y hablando. Si vemos que alguno de estos hitos de desarrollo no se están cumpliendo, pues sospechamos que algo no está bien. Regularmente lo platicamos en casa y lo platicamos con el pediatra tratante, y ya se empieza a hacer una como revisión un poquito más a fondo. En este caso, bueno, el paciente del que estamos hablando al año no podía caminar. Entonces, un poco después, ya al año 4 meses, se le integra un diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor de manera moderada, el cual fue secundario a una prematurez. El paciente a esa edad, 1 año 4 meses, no se puede sentar, no puede rodar, no cambia de posición, no gatea, no se para y no camina. El tono muscular está aumentado y además presenta hiperreflexia. Se le empieza a trabajar con terapia, y al año 5 meses logra controlar el cuello, pero estamos hablando que el control de cuello se logra regularmente a los 3 meses. Y entonces él tenía casi 1 año y medio y apenas podía detener el cuello. No podía detener lo que es el tronco, no se podía sentar. Veíamos que persistía ese tono muscular aumentado. Tenía una buena pinza gruesa en sus dedos, sin embargo, no contaba con una pinza fina, y ya estaba como diagnóstico una probable PCI, el cual se integra hasta ese diagnóstico hasta el año 8 meses. Entonces, depende también de cuánto tiempo tardemos en hacer el diagnóstico, es pues qué tan temprano vamos a empezar a trabajar con ese paciente en lo que va a ser todas sus múltiples terapias. Y entonces el tipo de PCI que se le integra a él va a ser una PCI espástica. Las manifestaciones clínicas son muy variadas dependiendo del grado de severidad, de la topografía, dependiendo de si tiene
alguna condición, en conjunto con la parálisis cerebral, como pueden ser regularmente la deficiencia mental o la epilepsia. Entonces, vamos a ver que hay muchos, desórdenes motores que se acompañan en la parálisis cerebral. Algunos pueden ser de comunicación, como es el caso del lenguaje, cognitivo, como es el nivel de la inteligencia, disturbios sensitivos, perceptivos, de conducta, lo que estamos platicando de las convulsiones en el caso de la epilepsia y problemas musculoesqueléticos secundarios. Entonces vamos a ver que algunos de estos chicos, sobre todo los que tienen problemas motores importantes, pueden llegar a presentar escoliosis, que es una desviación en la curvatura de la columna vertebral, y también una luxación de cadera, que es que la cabeza del fémur se sale de lo que es su posición dentro del ilíaco, de los huesos ilíacos, y es sumamente doloroso. Y entonces, si se sale el hueso, pues evidentemente el paciente no puede caminar. En lo neurológico vamos a encontrar también que hay un porcentaje importante que puede llegar a presentar epilepsia, el 36%. Algunos pueden tener trastornos psiquiátricos. A mí me ha tocado atender pacientes que tienen parálisis cerebral y que también tienen además esquizofrenia. Retraso mental. Es importante aquí decir que no tenemos estipulado exactamente qué porcentaje lo presenta. Obviamente no todos. Hay gente con parálisis cerebral muy inteligente que puede tener una carrera profesional, que puede hacer una maestría, que puede llevar su vida independiente. Yo he ido a conferencias donde los ponentes tienen parálisis cerebral como diagnóstico. Regularmente también tienen muy mal manejo de secreciones, sobre todo los que tienen la clasificación severa. No pueden toser bien y entonces tienen un riesgo muy alto de broncoaspiración. Entonces, bueno, no manejan bien lo que son las secreciones, se constipan mucho y algunos pueden presentar reflujo gastroesofágico. La idea de tener un diagnóstico temprano u oportuno es porque se habla de un término en neurología que se llama plasticidad cerebral, y entonces es esa oportunidad que nos da el cerebro de poder lograr ciertas mejorías en edades muy tempranas. Entonces, claro que trabajando se puede lograr que ese niño que tiene tono muscular tan alto como el del paciente que estamos describiendo, que pues casi a los 2 años apenas detenía el cuello, cuando ya tenía que estar corriendo y subiendo escaleras, que pueda mejorar. Entonces, todo depende de qué tan temprano podamos iniciar con todo lo de la estimulación física y todo lo que van a ser sus tratamientos y sus estudios que se tienen que hacer para descartar que haya otras comorbilidades. Se considera que hay principalmente 4 pilares en su manejo, que va a ser la fisioterapia, que es toda la terapia física que reciben, lo que van a ser las órtesis. Las órtesis son aditamentos que nos ayudan, este, para poder mejorar la posición, por ejemplo, de las articulaciones y que se lleve a cabo una marcha adecuada. Algunos de estos pacientes van a ocupar farmacoterapia porque cuando son, por ejemplo, muy espásticos, se dan medicamentos que son relajantes musculares, no los relajantes que recetamos nosotros para cuando el paciente tiene contracturas musculares, no sé, a nivel de trapecio o por estrés o por un problema en la articulación temporomandibular, sino son relajantes muchísimo más potentes. Y también, pues, vamos a tener pacientes que estamos platicando que pueden tener epilepsia, que también van a ser medicados. En el caso de que hubiera pacientes con esquizofrenia, pues sería el mismo caso. Muchos de ellos van a requerir tratamiento quirúrgico ortopédico. A veces se requiere hacer cirugías para elongar algunos tendones de los pies o de las piernas,
corrección de la forma en que caminan, los piecitos o las rodillas, etcétera. Bueno, en lo de farmacología también yo aquí pondría, ahorita se está utilizando mucho las terapias con toxina botulínica, cuyo efecto es lograr paralizar los músculos que están espásticos y eso permite que las terapias den mejor resultado. Y bueno, en el caso del paciente del que estamos platicando, que lo estamos desarrollando al mismo tiempo que estamos viendo todas las características, bueno, vamos a ver que cumplidos los 2 años ingresa a lo que va a ser el tratamiento de mecanoterapia infantil. A los 4 años y medio logra caminar, que sabemos que esto es un hito de desarrollo que regularmente se logra al año de edad. Tardó casi 3 años y medio más, ya en poder pararse, caminar, dejar la andadera y empezar a integrarse a clases de natación. Bueno, el pronóstico va a depender de la severidad del daño, de si hay otros factores asociados, otras enfermedades, porque, bueno, platicamos que regularmente los chicos con discapacidad no tienen una sola condición, sino que tienen en su mayoría multidiscapacidades. Pero ahorita podríamos platicar que el 90%, esto es muy importante, de los niños que tienen parálisis cerebral infantil llegan a una edad adulta gracias al tratamiento que reciben. Y es importante, bueno, pues iniciar lo más este, temprano posible con toda la estimulación. Bueno, comentábamos que esta es una alteración principalmente motora que va a afectar movimientos y músculos. Entonces vamos a ver que la postura regularmente no es una postura esperada o una postura regular. Entonces, si tenemos afectados los tonos musculares, pues vamos a tener un desequilibrio, un desbalance. Y esto, obviamente, si los músculos no tienen un buen tono, ya sea que porque estén hipotónicos o al revés, estén con espasticidad, esto va a afectar, por supuesto, los huesos, el crecimiento y el desarrollo de sus articulaciones, afectando de esta manera el crecimiento global del niño. Y entonces lo que platicábamos, las funciones motoras y cognitivas o de inteligencia que están alteradas van a ocasionar un retraso en todo lo que van a ser los hitos del desarrollo, como estábamos platicando, este sostén cefálico regularmente a los 2, 3 meses, la sedentación a los 6, el gateo a los 8 y ya el caminar al año de edad. Eso es lo esperado. Y entonces todo esto nos puede ir de la mano con que este paciente no reciba una buena nutrición, que esté desnutrido, que tenga un peso bajo, que tenga problemas metabólicos asociados y que los huesos tengan una pobre mineralización. Y hay un riesgo, esto es bien importante, hay un riesgo muy alto de los chicos con parálisis cerebral de fracturas pues ante movimientos a veces de rutina, por ejemplo, como cambiar un pañal, puede ocasionar una fractura de cadera o del fémur. Entonces, por eso no son pacientes que se puedan tratar con restricción terapéutica o restricción física o todas las variantes que hay de papús. Mucho menos sujetarlos y subirse arriba de ellos para nada, porque el riesgo de fracturas es sumamente alto. Bueno, actualmente se usan estas escalas, ahorita vamos a ver dos.
esta es la de Gross Motor, y nos habla de qué tanto puede el chico hacer sus actividades motoras y de desplazamiento de manera independiente. Entonces vemos en el primer grupo, pues un niño que camina solo, que inclusive puede cargar cosas. Y bueno, esto sería un Gross Motor número 1. En el número 2, bueno, vemos que ocupa un apoyo, por ejemplo, aquí del pasamanos para poder subir las escaleras. En el 3 veríamos que ocupa un auxiliar para poder caminar, ya sea un andador, unas muletas canadienses, una silla, PCI, una silla de vida independiente. En Gross Motor 4, ya estamos hablando de apoyos más grandes. Ya el niño no puede ser totalmente independiente, quizá pueda manejar con una mano lo que va a ser una silla motorizada, o puede caminar con un andador, pero con ayuda de un adulto. Y en la escala de Gross Motor número 5, tenemos pacientes que son totalmente de custodia, que requieren de un adulto para poder movilizarse, que no pueden lograrlo ellos por sí mismos. Bueno, eso es en cuanto a la clasificación de Gross Motor. Hay otra que se le llama, escala de funcionalidad, también para ver, qué tan independiente es. Entonces, tenemos estas 2, la que se puede usar cualquiera de las 2 cuando hablas de un chico con parálisis cerebral. En la escala de abajo, lo que podemos ver, que no se ve en la de arriba, es que tenemos 2 recuadros donde los chicos usan las muletas canadienses, que no se ilustran en la parte de arriba. Entonces, bueno, el paciente que estamos revisando presenta un Gross Motor número 1 y una escala de funcionalidad, número 5, que corresponden a una persona que tiene vida independiente. Bueno, en el caso clínico, bueno, se van a tomar lo que es peso y talla para sacar la somatometría, y vemos que el paciente se encuentra dentro de rangos de peso y talla para su edad que son adecuados. Bueno, actualmente, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el término de discapacidad es un término que engloba muchas cosas, que habla de deficiencias, de que nos falta el desarrollo de algún sentido, o de alguna habilidad. También se presentan limitaciones para ciertas actividades de la vida diaria y restricciones. Y entonces por eso se le llama que es un término dinámico. Y bueno, esto también ya en algún momento lo hemos platicado, y es que ya ahorita la atención de las personas con discapacidad ya no es como un lujo, sino que por ley ya la Secretaría de Salud nos indica que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel de salud, rehabilitación y habilitación, sin sufrir discriminación por contar con una discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente con discapacidad solicita atención odontológica o estomatológica, y, por ejemplo, llegar a este paciente a la licenciatura o a una, no sé, clínica rural de alguna comunidad donde no hay un especialista, donde no hay un egresado de la maestría de ciencias odontológicas, entonces ahí quién lo va a atender, porque llega a la universidad y todo el mundo empiezan a decir, pues, mándenlo a MCO, mándenlo a MCO, pero este paciente podría
ser revisado o valorado, pues, en el lugar a donde llegara, y de ahí entonces ya ser canalizado, pero ya siendo canalizado posiblemente con una lista de problemas, con una explicación de qué es lo que requiere el paciente. Entonces, ya lo que no debemos jamás es negar la atención, porque el paciente tiene derecho por ley, así que no estamos haciendo ningún favor. Y bueno, esto es algo que también ya habíamos platicado cuando habíamos hablado de otras, condiciones, de otras discapacidades, donde yo había platicado de que el término discapacidad, su tendencia es quedar en desuso y va a ser, ojalá pronto ya sea cambiado por el de diversidad funcional. Este ya fue, propuesto desde hace por lo menos una década, en Europa, y entonces lo que dice diversidad funcional, pues es que todos somos parte de justo de esto, de la diversidad funcional. Y entonces ya no hablarías de un paciente normal y de un paciente anormal, sino que todos estamos dentro de la misma clasificación, solo que todos funcionamos de manera distinta. Quizá porque alguna persona no puede ver, otra quizá no puede escuchar, otra no tiene el mismo nivel de inteligencia que tienes tú, etcétera. Pero te digo, es importante tomar en cuenta esto de que todos somos, y en realidad así es, todos somos parte de, de esta hermosa diversidad funcional que es el ser humano. Bueno, aquí vamos a ver las fotos de la cavidad oral del paciente del caso clínico. Regularmente, sobre todo en los pacientes que son espásticos o en los pacientes que son de custodia, los papás refieren que el paciente no quiere abrir la boca, que no se deja lavar los dientes, que muerde el cepillo, que a veces el cepillo no tiene ni una semana y ya lo tienen completamente despeinado. Entonces, se queda mucho acúmulo de placa. Si tomamos en cuenta además que ese paciente puede tener añadido una condición de epilepsia, entonces imagínense ustedes el riesgo que tenemos ahí de otras todavía alteraciones. Dependiendo de cómo se ha manejado esa epilepsia, con qué medicamento, son las manifestaciones bucales que vamos a encontrar. Por ejemplo, si solamente toma un anticonvulsivante, bueno, habría que ver de cuál se trata. Hay chicos que tienen epilepsia que se le llama de difícil control y les dan una mezcla por lo mínimo de 2 o 3 anticonvulsivantes. Entonces, bueno, dependiendo cuál tome, van a ser las manifestaciones que se pudieran presentar en boca. Todos ya conocemos al tan famoso fenobarbital. El fenobarbital es uno de los medicamentos que más se asocia a la hiperplasia gingival, a los agrandamientos gingivales. Entonces, no todos los antiepilépticos, aguas, ojo, nada más es el fenobarbital. Por otro lado, el topiramato, que es otro antiepiléptico, su efecto adverso principal son las pigmentaciones extrínsecas, color pardas, cafés, a veces negras, que se pueden quitar al pulir los dientes, pero obviamente si el paciente sigue tomando el medicamento, porque así tiene que ser para controlar sus crisis, entonces las pigmentaciones van a volver a aparecer. Regularmente se quitan al hacer un pulido de los dientes con pasta profiláctica. Y hay otro medicamento también que se usa para la epilepsia que es el ácido valproico. Este prolonga los tiempos de coagulación y regularmente también disminuye el nivel de plaquetas en sangre. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues si nuestro paciente tiene alguna condición añadida, si toma algún medicamento, para saber qué manifestaciones bucales pudiéramos esperar en ese paciente, en esa boquita. La tendencia con los pacientes de parálisis cerebral son las clases 2 exageradas, porque regularmente, ya sea por el tono muscular alto o bajo, batallan muchísimo para poder tener
adecuado sellado labial, casi todos respiran con la boca abierta y esto nos va a condicionar las clases 2 exageradas. Hay que tomar en cuenta al atender a estos pacientes y en este caso tomar las fotografías extraorales que un paciente que tiene una alteración motora, como en este caso la parálisis cerebral, donde se altera la postura y el movimiento, entonces es común que pueda presentar alteraciones en lo que es su postura, su cuello y la posición de la cabeza y evidentemente de la mandíbula. En este caso vamos a ver una cara ovalada, un perfil convexo, un cráneo dolicocéfalo, proyección de la cabeza e hipertonicidad de los músculos cervicales. Aquí vemos los modelos de estudio de frente y de perfil, donde vamos a poder revisar que presenta el menor un overjet y un overbite aumentados, tienen protrusión de los incisivos y alteraciones en la articulación del lenguaje. Regularmente, los chicos que no tienen el lenguaje desarrollado al 100%, es muy común que presenten también datos de bruxismo. También sería de esperar que tenga problemas de alimentación o algún hábito parafuncional como el uso de biberón, de chupón, etcétera. Al revisar las boquitas de estos niños podemos encontrar muchas sorpresas. Una de ellas es que ya sea que tenga vida independiente, que sea un niño con la clasificación Gross Motor número 1, que pueda caminar, que pueda correr, si lo es clase 5, clase 6, que es un adulto que requiere totalmente de otra persona para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Bueno, entonces entenderíamos que en muchas ocasiones lo van a tener que desplazar, lo van a tener que ayudar a que se mueva de una silla a otra, de que, no sé, bueno, eso es lo más común, y que se pueda caer, que se pueda resbalar cuando lo trasladan, por ejemplo, de su silla de ruedas a la cama, cuando anda corriendo, cuando se resbala, etcétera. Entonces, tienen accidentes con más frecuencia que cualquier otro tipo de pacientes, por lo que vamos a encontrar muchas fracturas, muchas luxaciones, y como estábamos platicando que algunos cursan con respiración oral, van a presentar también como manifestación cialorrea y disartria, que es un problema en el lenguaje. Vemos en la foto de abajo al lado de la derecha, una foto que ilustra pigmentaciones extrínsecas e intrínsecas color verde por bilirrubinas altas en el momento del nacimiento. Bueno, para la atención odontopediátrica o estomatológica, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, muchos factores. Estábamos platicando de si el paciente nada más presentaba esa condición o presentaba otras condiciones. Este, bueno, necesitamos realizar una historia clínica adecuada, tener una buena comunicación con los papás para tener toda la información. Conocer sobre la postura del paciente. Hay pacientes que tienen que usar chalecos, corsets o férulas, órtesis especiales, inclusive soportes para el cuello. Entonces, cuando llegan al consultorio, ya los papás llevan los aditamentos que se tienen que poner para poderlo recostar. Necesitamos tener un manejo adecuado del instrumental en el consultorio y en el operatorio, conocer sobre interacciones farmacológicas, todo lo que estábamos platicando, entender que si el paciente toma un anticonvulsivante, el neurólogo no se lo va a cambiar porque tenga riesgo de tener agrandamiento gingival. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer un hincapié importante para que tenga un aseo excelente, ya sea
de manera independiente o asistido por un adulto. Y ver, pues, qué tan cooperador es el paciente, qué necesidades tiene de tratamiento, si vive aquí en San Luis, si es foráneo, si tiene caries incipientes o si requiere rehabilitación en toda la boca, si se puede el paciente sedar, si tiene una vía aérea, fácil o no, en el caso de que sea candidato a ser atendido con anestesia general, y valorar aquellos casos que pudieran ser atendidos con ortodoncia o inclusive con cirugía ortognática, tomando en cuenta que ningún paciente que tenga crisis convulsivas o epilepsia debería de tener aparatología ni fija ni removible. Ya, si el paciente no tiene epilepsia ni convulsiones, entonces ahí sí podemos ya platicar que pudiéramos valorar si el paciente no tiene una deficiencia mental severa, si el paciente es cooperador, si tiene buen aseo, etcétera, ver si pudiéramos trabajar ortodoncia y ortopedia. Bueno, aquí se presenta lo que va a ser el plan de tratamiento de rehabilitación bucal del niño del caso clínico, donde se van a hacer selladores, extracciones y se está valorando también una pulpotomía y una corona. Bueno, aquí tenemos su radiografía panorámica. Aquí hay una lateral. Aquí podemos ver la posición del cuello, cómo está alterada y la sobremordida horizontal exagerada que presenta el menor. Entonces, bueno, para poder trabajar en lo que va a ser un tratamiento ortopédico, pues ocupábamos, entonces decíamos que el paciente primero tendría que ser un paciente libre de crisis convulsivas. No controladas, sino que no tenga crisis convulsivas. Y tendría que tener primero una boca con un saneamiento, este, pues básico ya terminado, que esté libre de caries para que pudiéramos empezar a trabajar con toma de modelos y elaboración de algún aparato. En este caso se decide, como se hacen extracciones de dientes temporales para que no se pierda el espacio, se decide elegir colocar un mantenedor de espacio, un arco lingual, fijo, cementado a unas bandas para mantener el espacio y la posición. Ay, este es un video, pero ya vi que no corre, para ver cómo llegaba el chico al consultorio. Y bueno, estas fotografías nos van a servir para poder platicar de propuestas que se pueden ofrecer para la atención dental. Si el niño cognitivamente está bien, pues podemos establecer técnicas de manejo de conducta como decir, mostrar, hacer. Podemos trabajar también con premios, explicando también todo lo que vamos a realizar en la consulta. Aquí se presentan las fotos ya de la rehabilitación bucal terminada y ya el paciente podemos ver en la foto inferior con su mantenedor de espacio. Y bueno, como conclusiones vamos a platicar que es bien importante enfocar el abordaje en que justamente este paciente, de acuerdo a las condiciones que presenta, tenga una mejor calidad de vida cada vez. Hay otros países como en Europa donde pues una persona que es usuario de silla de ruedas puede hacer inclusive deportes extremos y puede andar solo en la calle y tomar el autobús y llegar al trabajo, a la oficina, a la escuela, llevar una vida realmente independiente, porque se ha determinado también que en lo que es
el ámbito de la discapacidad, muchas de las limitaciones o de las dificultades las ponemos el resto de los seres humanos como personas poco sensibles que somos a las necesidades de los demás. Por ejemplo, que tu consultorio dental esté en un quinto piso y no tenga elevador. ¿Cómo va a subir una persona en silla de ruedas? Ujú. Bueno, tenemos que fomentar también lo que va a ser el potencial durante la etapa de crecimiento y desarrollo. Este, y bueno, evidentemente estar nosotros en una capacitación continua y constante para la atención de estos pacientes con condiciones y necesidades especiales de atención. Y siempre ofrecer un poquito más de nosotros, no darnos por vencidos. Y bueno, pues aquí platicar que el día 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Aquí tenemos pacientes con diferentes condiciones que desarrollaron este diagnóstico en distintos momentos de su vida. Y esto sería todo. Muchas gracias.